se nos pide que encontremos el ángulo θ entre los siguientes vectores, donde el ángulo θ estará en el intervalo cerrado de 0 a 180 grados, pero también encontraremos el ángulo en radianes en el intervalo cerrado de 0 a pi radianes, donde el vector u es igual a 3 negativos i más 11j, lo que significa que, en forma de componente, el vector u tiene un componente x de 3 negativos, hay componente de 11. Y el vector u está graficado aquí en azul. El vector v es igual a i más 3j, lo que significa la forma componente del vector v. Tiene un componente x de 1, un componente y de 3, que se representa aquí en rojo. Y observe que hay dos ángulos entre los dos vectores. Hay este ángulo aquí, el ángulo que encontraremos, pero también hay un ángulo más grande en el otro lado. Encontraremos el ángulo usando la fórmula coseno θ igual al vector u punteado con el vector v dividido por el producto de las magnitudes de los dos vectores. Y podemos resolver esta ecuación para θ tomando el coseno inverso, o arco coseno, de ambos lados, lo que nos da θ es igual al coseno inverso de u punteado con v dividido por las magnitudes de u y v. Recuerde que la salida para el coseno inverso es el intervalo cerrado de 0 a 180 grados o de 0 a pi radianes. Y por lo tanto, cuando vamos a la calculadora, nos dará el ángulo que estamos buscando. Comencemos por determinar el producto escalar, así como las dos magnitudes. Entonces, el vector u salpicado de vector v es igual a negativo 3 veces 1, el producto de los componentes x, más 11 veces 3, el producto de los componentes y. Esto es igual a negativo 3 más 33, que es igual a 30. Una cosa para notar aquí. Debido a que un producto punto es positivo, el ángulo entre los dos vectores será agudo, lo que coincide con nuestro gráfico. Y ahora encontremos las magnitudes. La magnitud del vector u es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de 3 negativos más el cuadrado de 11, que es igual a la raíz cuadrada de 9 más 121, que es igual a la raíz cuadrada de 130. Y ahora encontraremos la magnitud del vector v, que es igual a la raíz cuadrada de un cuadrado, más 3 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 1 más 9, que es igual a la raíz cuadrada de 10. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el ángulo θ. Coseno θ es igual al producto escalar, que es positivo 30, dividido por el producto de las magnitudes, que es la raíz cuadrada de 130. Multiplicado por la raíz cuadrada de 10, y podríamos multiplicarlos y luego simplificarlos, pero no es necesario, porque vamos a resolver este problema usando la calculadora. Ahora sigamos adelante y resolvamos para θ tomando el coseno inverso en ambos lados, lo que nos dará θ es igual al coseno inverso de 30 dividido por el producto de la raíz cuadrada de 130 y raíz cuadrada de 10. Y ahora, iremos a la calculadora y encontraremos el ángulo θ en grados como se indica, así como en radianes. Y se nos dice que redondeemos a 4 decimales. Entonces, entra en la calculadora. Primero encontremos el ángulo en grados. Entonces presionará la tecla modo y cambiará el modo a grado resaltando grado y luego presionando entrar. Ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando Second Mode, y luego entramos en el segundo coseno para el coseno inverso. Y podemos ingresar a esta fracción de dos maneras. Una forma es ingresar 30 dividido por. Ahora, porque queremos el producto en el denominador, necesitaríamos paréntesis alrededor del denominador. Entonces tenemos paréntesis abierto, segundo, x al cuadrado para la raíz cuadrada 130, flecha derecha. La multiplicación es opcional. Seguiré y lo pondré. Veces segundo, x al cuadrado, 10, flecha derecha. Cierra el paréntesis para el denominador, y luego cierra el paréntesis para la entrada del coseno inverso y Enter. Observe cómo tenemos un ángulo agudo. Tenemos un 6 en el quinto decimal y, por lo tanto, redondeando al cuarto decimal, tenemos 33.6901 grados.
Ahora hay una función de formato de fracción que quiero mostrarle que puede simplificar la entrada anterior. Podemos presionar secant, coseno para coseno inverso, y luego alfa, y es igual, y luego seleccionar la opción 1 presionando Enter. Y observe cómo esto trae el formato de fracción. Con este formato, no tendríamos que poner el denominador entre paréntesis. Podemos ingresar 30, flecha derecha, la raíz cuadrada 130, flecha derecha. Raíz cuadrada de tiempos 10, flecha derecha. Flecha derecha, cerrar paréntesis e intro, y obtenemos el mismo resultado. Y ahora también encontremos el ángulo en radianes simplemente cambiando el modo nuevamente a radianes. Presionamos Mode, resaltamos Radian, presionamos Enter. Segundo, modo para volver a la pantalla de inicio. Y ahora, podemos abrir la entrada anterior presionando Secant, Enter. Debido a que ahora estamos en modo radianes, si presionamos Enter, tenemos el ángulo ahora en radianes. Debido a que tenemos un 0 en el quinto decimal, a 4 decimales, el ángulo es 0.5880 radianes. 0 radians. Entonces, nuevamente, acabamos de encontrar este ángulo aquí entre los dos vectores. Tanto en grados como en radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.